Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cines del Diván. Nos vemos aquí para un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hacer algo que, platicando antes de grabar, lo sentíamos como un volver a los básicos, volver al inicio de cómo surgió esta idea de Cines del Diván cuando lo platicábamos Chuy y yo. Vamos a hablar de algunas series, algunas caricaturas y algunas series más recientes. Entonces, pues vamos a ir retomando conceptos más básicos de lo que es el psicoanálisis. En el capítulo de hoy queremos darnos la tarea de volver, así como lo comentaba, a hacer algo un poquito más básico, pero dar un poquito más de esa apertura técnica, porque vimos una similitud que se nos hizo muy interesante hablando o abriendo con una de las primeras series, que es la actual serie de HBO, es The Last of Us, que es ahorita la temporada 2. Aquí sí quiero aclarar mucho, no vamos a dar para nada spoilers. A la gente que ya jugó el videojuego, ya saben más o menos de qué trata la situación, pero vamos a hablar justamente de un capítulo en particular, del primer capítulo de la segunda temporada, porque hablan algo muy importante que como concepto lo queremos traer justamente con ustedes en Cines del Diván. Y de manera muy breve quisiera hablarles de la serie como tal de Last of Us, si no han tenido la oportunidad de verla. Es una serie que, si no mal me equivoco, hecha desde el 2023, si no mal me equivoco, 2022, que salió en emisión. Es original de HBO y trata, con su protagonista Pedro Pascal, de un mundo posapocalíptico que creo que entra bastante ese como cliché de los zombies y toda esta cuestión, pero particularmente tiene un fundamento que los zombies creados o los monstruos creados en esta serie son a raíz de una evolución de un hongo, por así decirlo, de los hongos que están en el planeta, que técnicamente son inofensivos. En esta serie nos dicen en la premisa que desde los 70s y 80s hay un científico que estudia este comportamiento y dice cuando la temperatura del planeta cambie, va a haber una secuencia y una evolución de estos hongos. En el año 2030 alrededor, 2028, 2029 más o menos, que se encuentra una normalidad, una actualidad normal, normal entre todo lo que se le pueda llamar normal. Dan esta contingencia muy parecido a lo que ya se ha vivido anteriormente con la pandemia, por ejemplo, muchos cierres, mucho pánico, muchos brotes justamente de enfermedades, hasta terminar en un mundo post-apocalíptico en donde este hongo evolucionó demasiado y contrajo, por así decirlo, un virus con las personas. Esta es la premisa más o menos de la serie como tal, y esta segunda temporada habla de todos los años que sucedieron de 2028-29 que se da este primer brote, y son 10 años después, 2038 justamente, que está ambientada esta segunda parte. Es también la parte ambientada del videojuego, y vamos a centrarnos de nuevo, como les decía, en el primer capítulo, ya que vemos un setting de terapia. Esta parte es muy importante del cómo podría ser un setting de terapia en un mundo apocalíptico en 2038, por ejemplo. Justo, y de hecho, si quieren escuchar un poquito más de la cuestión de los zombies, en el capítulo donde hablábamos de terror, ahí mencionábamos un poco, también retomábamos The Last of Us, la primera temporada en particular, y hablábamos de la implicación del zombie, y aquí nos vamos a enfocar en otra área de la serie justamente. Esta es una de las series que vamos a hablar. Hoy decíamos, vamos a volver un poco a lo básico porque vamos a retomar diferentes series, no solamente una. Una de ellas es The Last of Us, otra es Lucifer, una serie un tanto más conocida en su momento por todo el boom de un personaje tan atractivo como personaje principal, en este caso Lucifer. Y pues aquí nos presentan justo a Lucifer, al diablo, a Satán, como lo queramos llamar o como se le llaman diferentes contextos, como este personaje que se aburre de ser el amo, el señor del infierno, y entonces abre su hogar, se vuelve empresario, y aún dentro de ese aburrimiento, por alguna razón extraña, termina apoyando a la policía en diferentes casos. Pero Lucifer también durante las primeras, si mal no recuerdo, en la primera temporada también se da este caso de que vaya a terapia. No recuerdo en este momento si termina con la psiquiatra
parte de algún caso de los que estaban trabajando, o si es por iniciativa propia que decide buscar la terapia, pero la forma en la que se da este primer encuentro y este primer arreglo del setting analítico, o lo que podríamos llamar un setting analítico, porque algo importante que vamos a mencionar es que no todos los personajes que fungen como terapeutas en estas escenas son necesariamente, o sabemos si son psicoanalistas, pero lo vamos a aterrizar hacia lo que es el setting psicoanalítico. Esta parte, por ejemplo, de las dos premisas de estas dos series, hay una gran diferencia en lo que comentábamos hace un momento en la cuestión de época, por ejemplo, porque en la parte de Lucifer, si no mal me equivoco, está ambientada en una actualidad, por así decirlo, 2020, 2019, 2018. Creo que es como del 2016 la serie y más o menos lleva una linealidad de tiempo. Ok, va muy paralela. Es muy, por ejemplo, lo comentábamos con Ale, es muy diferente acudir a terapia o análisis a principios de los 90s, a principios de los 2000s. Aquí me voy a saltar algo porque creo que generacionalmente nos toca un poco más vivirlo. Del 2010 al 2015 se siente como una etapa, por así decirlo. Del 15 al 20, otra. Lo voy a dividir un poco. No es lo mismo llegar en el 2010 que llegar en el 2015, por ejemplo. O del 2015 al 20, y ahorita comentábamos antes de grabar justamente, no es lo mismo el setting terapéutico pre-pandemia y post-pandemia, pues justamente del COVID-19, porque justamente cambia también el modelo que comentaba Ale antes de la grabación, de ya no es lo mismo ir a terapia en línea, por ejemplo, que justamente estamos adaptados nosotros en este medio, a el setting tradicional, pero todo esto se modificó, al final de cuentas hubo una evolución a nivel mundo y justamente permitió un poco más tanto de accesibilidad, tanto formas que también cambiaron. Y en este caso tanto de Lucifer, que va por su propio pie, por lo que está sucediendo y por lo que quieres saber, por así decirlo, porque si no mal me equivoco, Lucifer va con el motivo de saber algo en particular, fuera de él. O sea, no va con el fin de ser analizado, estar en terapia, sino va con un fin particular. Y en el caso de Last of Us es muy particular porque no nos dicen el motivo principal, pero podemos asumir que es todo lo que está sucediendo también, porque habla de todas las pérdidas, habla de todos estos cambios de ambiente, de familia, de vida y todo lo que está sucediendo, y particularmente lo que está sucediendo con Ellie, iba a decir con su hija, pero ese es justamente algo de la trama, así que no los hice spoiler como tal. Bueno, no es necesariamente un spoiler, pero justamente es parte importante de lo que mientras escuchaba esta escena decía, bueno, claro, motivo manifiesto y motivo latente son cosas bien diferentes, pero justo hablando de este proceso que ya me han escuchado varias veces en otros capítulos decir de que no podemos ignorar el contexto histórico y el contexto social del psicoanálisis, que a final de cuentas también no deja de ser algo social el psicoanálisis. Aquí en este contexto meramente clínico, porque hablamos de otras caricaturas que vamos a ir mencionando que justamente tienen líneas de tiempo bastante diferentes, desde una serie de los 90s a esta ya en los 2030s, donde ya hay unos buenos cuantos años de diferencia, donde la terapia, no solamente el psicoanálisis, sino la terapia, incluso hasta la terapia psiquiátrica, han tenido que adaptarse a diferentes situaciones, y el hecho de una terapia post-apocalíptica, incluso si la nombramos de esa forma, también implica diferentes cosas, porque el encuadre, y justamente dentro de esto como uno de los términos importantes a nombrar el encuadre, como este acuerdo que se hace a veces un poco más implícito que explícito. Claro que lleva elementos explícitos importantes como los horarios, los honorarios, el rol que se desempeña en la terapia sería un poco más implícito. Otros como la confidencialidad, la regla de asociación en el caso de psicoanálisis y estos, claro que cambian también de acuerdo a lo que se está viviendo. Imaginemos que, bueno, si bien en esta serie el lugar donde están es relativamente seguro,
pero no podemos ignorar que están en un contexto donde hay zombies acechando, entonces también es una preocupación constante que se tendría que considerar en ese contexto. Nosotros en terapia, en línea, por ejemplo, una de las preocupaciones que tendríamos es que no lleguen y nos abran la puerta, como que platicaba mucho yo antes de grabar, o que si el ruido, que se nos vaya el internet, y ahí ya tendríamos que estar considerando también otras cosas como parte de las cosas que van a influir en el encuadre psicoanalítico. Ahora, esta parte también es uno de los fines de este capítulo en particular, dejando un poco de lado la parte del cine. En esta cuestión, así como escucho también a Alex, hay algo que nos gustaría como ir como aclarando justamente en esos como tabúes de la terapia psicoanalítica, porque es muy común el pensar en la parte del cliché de una terapia larga, que creo que lo hablábamos muy al inicio de los capítulos por acá, una terapia de infancia, una terapia donde vas a acostarte a un diván, una terapia que vas a hablar de tus issues y tus fetiches y ese tipo de cosas. Y justamente esa es la parte muy valiosa del ¿realmente eso es ir a terapia psicoanalítica o es ir a terapia? Porque hay mucha diferencia en cualquier cosa o cualquier situación que se pueda hablar. Por ejemplo, en la cuestión de esas series o las películas que hemos hablado, la gran mayoría, si no es que ninguna de las que hemos hablado, va a un análisis psicoanalítico. Va con el doctor psiquiatra, con la doctora psiquiatra. Hay películas que lo mencionan como terapia cognitivo-conductual, terapia, lo mencionaba Ale hace un par de capítulos también, que lo hablamos, la serie de Sex Education, que es una sexóloga, no es una psicóloga como tal, que hace la misma función, misma entre muchas comillas, y todos unos tienen un corte diferente, pero se va básicamente a lo mismo, al trabajar la parte del self, la parte personal, por así decirlo. Cambian mucho las variantes, cambian mucho los métodos, y también podemos ver esta cuestión proyectada en el cine y en las series, de siempre es diferente, por así decirlo. E incluso pensaba, por justamente una cuestión de algo personal, de la película Tok Tok, que ya la hablamos en otro podcast, van a una terapia de grupo. Y por acá es como de cómo se puede manejar un grupo en terapia, o cómo se puede manejar familias, cómo se pueden manejar parejas. O sea, todas esas partes sí son involucradas, por así decirlo, de una terapia. Y como lo vamos a hablar hoy, vamos a hablar de todas esas diferencias, de si se puede trabajar en un setting terapéutico sin las condiciones clichés de terapia. Antes de pandemia muchos, incluso analistas decían sesiones en línea, no, para nada. Ahorita es un modelo a trabajar, inclusive. Depende bastante también de la cuestión ortodoxa, depende también del encuadre, de la situación y del deseo de ser analista y analizado también. Justo, el deseo de ser analista y de ser analizado creo que es una de las partes principales de las que podríamos hablar con estas series en particular, empezando por un lado con The Last of Us, porque incluso hay una escena que me pareció muy divertida en The Last of Us en ese capítulo, porque hay como este comentario que a veces se escucha como de estás haciendo terapia, casi que entre broma, entre qué gusto, pero qué onda con eso, porque al menos así parece que lo recibe el personaje de Pedro Pascal, porque intenta como sordearse un poquito a eso y luego ya flash forward y ya está en la sesión, pero vemos justo también como parte del deseo de ser analizante y el deseo de analizar o de ser analista. Hablamos también de dos elementos bien importantes dentro del proceso analítico, que son la transferencia y la contratransferencia, y en este capítulo veíamos un ejemplo de una contratransferencia bien importante que cuando es bien utilizada pues ayuda al proceso, a diferencia de, por ejemplo, en Lucifer, cuando inicialmente la contratransferencia no ayuda realmente al proceso hasta que luego ya entra ese corte de decir esto es una cosa y eso es otra. Marca una diferencia. Por ejemplo, hay algo que quisiese como marcar, porque creo que es algo también de formación, como una recomendación a quien esté interesado, por así decirlo, de iniciar este camino de estudiar un corte psicoanalítico. A manera muy general, hay muchos textos claves que nos dan los primeros semestres cuando se estudia la carrera de este lado en psicología como tal, pero con la orientación de psicoanálisis, que remite obviamente a Freud, pero hay varios
escritos en particular que hablan justamente de estas cuestiones técnicas del inicio, sobre todo. Una, Consejos al médico, y otra, para mí uno de las piezas más importantes es de Psicoanálisis Silvestre, que habla justamente de los como famosos errores que sí se cometieron y que de repente se cree que eso es lo que pasa, por así decirlo. Hay mucho tabú. Quien ha estado en terapia analítica en algún otro momento más o menos puede compartir esto, y quien no, justamente es la parte que quisiéramos aclarar, porque en esta serie de Last of Us, al inicio, incluso Pedro Pascal hace el comentario de Yul, del personaje Yul, que si la psiquiatra, la terapeuta, no se dice exactamente qué es, de psiquiatra o terapeuta, psicoterapeuta, llamémosle de manera general, está tomando alcohol, tiene una bebida, y eso desde un inicio es completamente antiético, ¿ok? Recordando que está en un setting de terapia, eso en cuestión de marco de terapia. No se bebe alcohol en terapias, depende del analista, no se come en sesiones, no se fuma, no se inicia con ciertos como tanto farmacodependientes o sustancias ilícitas dentro de una sesión o durante la sesión. Son este tipo de cosas para poder hacer que fluya, por así decirlo, la parte de una terapia, o la parte ética también que está de por medio. Que ojo, hay muchos terapeutas que pueden permitir o llegar a permitirlo, sí, como lo comentaba Ale, el contexto se los permite, y también la situación no es lo mismo un adolescente que llegue fumando un cigarrillo a una persona con una enfermedad un poco más grave, por así decirlo, con un diagnóstico, no sé, mortal, que llegue fumando, por ejemplo. Y insisto, depende mucho la diferencia. No es porque a uno se le permita y a otro no, sino tiene que ver mucho con este encuadre, con estas personas. Y en esta serie de Last of Us vemos que empieza a tomar, y la terapeuta dice de que porque es un cumpleaños, si no mal me equivoco, y tiene ciertos años sin su esposo, y a final de cuentas está sola en lo que está haciendo, ¿no? Y habla de un sentir. Esa es otra de las reglas también por acá que transmite y que puede debatirse mucho. Muchos analistas lo dicen que sí, otros que no. Transmitirle eso a los pacientes. Inclusive el decir, me siento mal, estoy mal, ciertas diferencias del sentir del analista, muchas veces no se habla. Hay otros analistas que creen que sí, y se rompe ahora sí que bastante en cuestiones teóricas, pero insistimos, en este setting en particular se habló del por qué y los que lo llevaron justamente a sostenerlo, por así decirlo. Recordamos también esta época post-apocalíptica, que mantener la ética no suena tan importante en el contexto, pero sí el espacio, por así decirlo, que es algo que ella comenta, se tiene ese espacio. Claro, algo también que me parecía súper interesante es cómo lo lleva a hablar, como este punto donde que lo veríamos como una resistencia a hablar de las cosas importantes, porque lo escuchamos hablar de todo y de nada realmente en un contexto más psicológico. No dice nada realmente importante más allá de algo que es obvio. Incluso le dice, ¿cuándo vas a dejar de hablar? O ¿cuándo te vas a dar cuenta que tienes un problema como bien X? Y ella desde una contratransferencia le habla de esos problemas, de esas cosas con las que tiene que lidiar, cosas en las que él también está involucrado, como, bueno, no spoilers dijimos, pero ciertas cosas en las que el personaje de Pedro Pascal está involucrado, y que ella bien fácil podría tener un resentimiento en contra de él, pero aún así este coraje o esta emoción que le genera ese personaje lo utiliza a través de esa contratransferencia para ayudarle a hablar. Y lo que ya diríamos, bueno, ya después comenzaría a asociar con eso como una confrontación de esto, pero vemos ahí que dentro de todo lo que hay y que veríamos, o que incluso alguien un poco más ortodoxo en el psicoanálisis diría de que, uy, no, súper mal, quítale la cédula o esas cosas, este personaje, esta psicoterapeuta en ese contexto, lo utiliza lo mejor que puede. También ahí tendremos que pensar justo en que está utilizando lo mejor que puede las herramientas en un contexto donde el mundo pues prácticamente se acabó y te comen los zombies y ya te vuelves una planta más, un hongo más. Claro, esa es la relevancia, por así decirlo, de
Ahora, esta parte como conceptual, volviendo a la parte teórica, explicar un poquito la parte contratransferencial, que se me hace también importante como concepto hablarlo. La transferencia como tal, hay muchos trabajos de psicoanálisis escritos, incluso tanto Freud, tanto Lacan, que hablan de la transferencia. Pero creo que la transferencia, voy a dar mi opinión en esto, que casi no lo hago por acá, existe desde el momento de que se llega, no nada más a la parte de sesión, sino que se llega justamente al buscar, por así decirlo. Voy en contra a lo mejor de muchas ideas más tradicionalistas o ese tipo de cosas, pero lo voy a trabajar, lo voy a comentar justamente desde eso, desde el interés justamente de ya debe haber alguna transferencia. Y la parte de la contratransferencia sería hasta cierto punto el setting de la recepción, por así decirlo, porque trabajamos también con toda esa parte receptiva de los analizantes. Y aquí entra algo muy importante de no todo tiene por qué ser bueno, no todo tiene que ser llegar de sesión y contarlo todo así con tanta facilidad y salir bien feliz y se olvidó la vida, porque incluso sería hasta curioso una sesión de ese tipo donde la gente salga del todo feliz cuando viene a hablar de algo un poco más personal o algo muy delicado inclusive. Y en este caso en particular la contratransferencia se ve en esta devolución muy agresiva de por qué hablas de cosas como superficiales cuando el mundo casi se está acabando. Y eso habla muy bien de esta contratransferencia en donde ya se están trastocando cosas personales de la terapia. Usualmente en un setting terapéutico se tiene que mantener la parte de la neutralidad, que lo hemos hablado en muchas sesiones, la confidencialidad y ver cómo se maneja la transferencia. La transferencia básicamente, de manera muy simple, es cómo se va dando la relación de todo lo que se dice, todo lo que se habla y todo lo que se vive en una sesión psicológica. En este caso más orientada a psicoanálisis, claro. Claro, también podríamos hablar de la transferencia como eso que es, pues bueno, como el nombre lo dice, que nos transfieren o que depositan los pacientes, que como lo dices, desde el deseo de, como lo decías, de analizarse, desde el hecho que, digamos, quiero a un analista hombre o un analista mujer o a un analista de tal o cual manera, y si es de tal edad, como que mejor no, tiene que ser que también sea papá o mamá, porque así me puede entender, y ya le vamos depositando y nos vamos creando en cierto sentido una idea del analista previo a siquiera verlo. Llegamos a sesión y también ya comenzamos a ejercitar. Siempre y todos en análisis terminamos posicionando a los analistas en algún rol simbólico. Y ya ahí también hay transferencia. Y por otra parte, la contratransferencia, también eso que despierta en los analistas el rol en el que nos posicionan los analizantes, o todas esas emociones que despiertan, como este caso de esta psicoterapeuta con ay, tu problema nada que ver, hay otras cosas, yo estoy liado con esto y tú vienes y me hablas de tal cosa. ¿Cuál es el verdadero? Y justamente ese es ¿cuál es el verdadero problema? Esto que me estás diciendo no es de lo que tú quieres o lo que necesitas hablar. Vamos allá. Y esa contratransferencia, digamos que podríamos considerar que la usa de una manera favorable para el proceso, porque la contratransferencia no tiene justamente que ser algo negativo, sino cuando la entendemos, la escuchamos y le damos el lugar dentro de nosotros, la podemos utilizar como una herramienta en el proceso analítico. Pues va partiendo. Inclusive este comentario también se me hace muy ad hoc al comentario que decía hace un momento de un psicoanálisis silvestre. Parte también de esta no disposición, inclusive, porque Freud en este texto lo dice, hubo médicos en donde llegaba a las pacientes con alguna, en este momento se trabajaba todos los años de los estudios de la histeria, y llegaban con este tipo como de problemas. Los doctores que medio habían leído lo que había hecho Freud en esos años todavía, decían, usted seguro necesita relaciones sexuales, y si es como de no. Esa parte del contexto de una sesión y el timing de cómo se va a manejar es a lo que se refiere Freud con esta parte de muy salvaje, inclusive muy silvestre. ¿Por qué? Porque termina siendo agresivo. Por ejemplo, esta terapeuta, en ese contexto lo podemos decir, ok, está pasando algo, y con fines de la serie, obviamente que por ser la representación de un videojuego, está muy salvaje de por medio, pero en un setting terapéutico
quitarle ese discurso al paciente de esa manera tan tajante, estar ebrio, ebria en una sesión, es completamente fuera de... Eso no es completamente permisivo y no es... ahora sí que él depende de cada terapeuta. O sea, sí hay muchas prácticas completamente de muy salvajes y ahora sí que depende mucho de la persona que quiera ese tipo de terapias. Insisto, cada corte, cada persona tiene algo diferente y si se acepta o no, esa es justamente también la transferencia de ¿se permite esto o no? Ujú. Sí, justamente. Y esas cosas que se permiten o que no se permiten o que se aceptan, también nos da pie a hablar de esa otra serie que hablábamos de Lucifer. Porque ahí vemos un acuerdo completamente distinto, donde está con algo que se suele asociar al psicoanálisis muy erróneamente, porque no es que no esté, sino es que no está así, que es esta parte sexual de la sensualidad, de la seducción. Ahí inicialmente en el acuerdo o en digamos, en esta transferencia que se da, que es muy sexual, claro, también considerando por un lado la parte contextual simbólica de lo que es Lucifer, pues bueno, claro que podríamos considerar que tiene sentido, pero desde el personaje de la psiquiatra, psicóloga, doctora, la psicoterapeuta, digamos, también ahí hay cierta cuestión bien importante en estas cosas que diríamos, eso estuvo mal. Hablando desde una parte técnica, eso estuvo mal. Llega un punto en el que posteriormente ya hay este entendimiento por parte de ella de hay que separar eso. Que lo correcto en un mundo utópico hubiera sido que se hubiera terminado el tratamiento con ella después y que se pudiera llevar ahora sí que correctamente, pero en la serie pues se da ese cambio, digamos, de cierta manera ok, eso es una cosa y esta es otra cosa. No sé, diferencia, por así decirlo, muchos sentidos. Ahora, en el cine vemos una representación un tanto, yo diría, burdas de lo que son las terapias, pero también es algo muy importante el relucirlo, por así decirlo, se está presente de alguna u otra manera. Y lo comentábamos también con otros ejemplos. Hay muchas caricaturas, hay muchos programas, hay una serie que es también de mis favoritas verlas porque me ayuda a repensar, no tanto a analizar, que es algo importante también aclararlo, en la serie de Tratamiento, también particularmente de HBO, habla de varios casos, ¿no? Y habla también de ciertos modos de trabajo de un analista y un poco más marcado, psiquiatra y psicoanalista, y habla muy bien de estos perfiles, por así decirlo, todo lo que se va viviendo, todo lo que hay detrás de un terapeuta, todo lo que se vive en una sesión terapéutica. Insisto, invitamos a las personas que no hayan tenido esta experiencia previa de cualquier tipo de terapia, pero se marcan también todos estos momentos durante las sesiones y de estilos completamente diferentes. Recordemos que como así hay 1000 casos diferentes de cada persona, hay muchos otros terapeutas con cada personalidad, cada setting, cada espacio, cada encuadre, marca muchas diferencias. Dudo que se encuentre una terapia igual, ahora sí que en todos lados. Sí, y es que incluso un mismo terapeuta no da la terapia igual a todos los pacientes, por lo mismo, justamente esta cuestión que a mí me parece muy importante dentro del psicoanálisis, que a veces parecen querer usarlo como un argumento en contra, pero termina siendo justamente una parte muy importante del psicoanálisis, la cuestión de la subjetividad de los analizantes y de los analistas. Incluso la parte que sostiene muy bien al psicoanálisis es justamente trabajar con la subjetividad del sujeto, en este caso, no nada más con lo que se vive. Y insisto, con un apocalipsis, sin un apocalipsis, con una invasión zombie, con un diablo en persona, sigue habiendo un setting de alguna manera, algo subjetivo a trabajar, porque incluso esta como representación tan real de yo soy el diablo, me atrevo a decir que a muchos compañeros, a muchos psiquiatras inclusive les han llegado con ese discurso, pero desde la parte psicótica o desde la parte subjetiva del caso. No es que sea el diablo, sino es alguna representación que está pasando desde lo subjetivo también, o sea, de cómo se está simbolizando todo que hay con toda esa estructura, ¿no? Y el cine nos permite justamente poder comparar y poner en pie un poquito
como diferencias hasta cierto punto. Sigue siendo cine, sí, pero nos dan justamente esta parte de poderlo repensar un poco. Claro, y también en esta parte de más allá de si es un apocalipsis zombie o no, si es el diablo, si es un ángel, si es quien sea, si es un adulto, si es un adolescente, incluso también en la parte de los niños. Hablamos en el capítulo de ansiedad de Helga, de Hey Arnold, que también tenemos ahí el Helga va a terapia y vemos justamente también en este proceso, vemos la diferencia de un discurso de un adolescente, bueno, no, en este caso Helga es una niña porque son de 4º grado, entonces es, pues bueno, a lo mejor casi puberta, si lo vemos incluso en ese sentido, pero vemos cómo hay una diferencia bien significativa de cómo se da el proceso entre un adulto que tendría que ser más racional y digamos todas estas cosas, a un niño que le van en cierto sentido guiando un poco a través de, no con imposición del discurso, pero sí como le va ayudando la psicoterapeuta a Helga en ir llegando a este punto de poder decir, sí, me gusta Arnold. Y el hacerle sentir también segura en este espacio de algo que todos sabíamos mientras vemos la serie, pero que pues no se había dicho en voz alta en ese sentido, en un ambiente también seguro, que incluso con todo este ambiente seguro entre el apocalipsis zombie, pues bueno, se da ese ambiente seguro en el setting del análisis. En el caso de Lucifer también se da ese setting seguro ya una vez que se trabaja el encuadre correcto del proceso, que también le permite ya a Lucifer a lo largo de la serie trabajar diferentes cosas. Luego hasta vemos a Dios en terapia y al otro hermano de Lucifer y demás, pero porque se da ese espacio. Se va hablando, por así decirlo. Incluso digamos que se trabaja ese espacio, no solamente se da, sino que se tiene que construir también. Se va marcando todo un caso, por así decirlo. En esta premisa en particular nos vamos a dar la tarea también de hablar un poquito más, porque le comentaba este capítulo a Ale, nos gustó la idea de llamarlo personajes en el diván, no tanto por la parte del diván como tal, pero sí personajes que han estado puestas en estos settings. Por ejemplo, comentaba el ejemplo o comentamos estos ejemplos de las Us, la serie de Lucifer, este ejemplo de Helga. Hay muchos otros personajes que también han pasado por esta parte. Si conocen alguno, con todo gusto nos lo pueden ir comentando para dar trabajo justamente de esta parte. Y hay más cuestiones técnicas y cuestiones prácticas que nos pueden ayudar un poco o que nos pueden servir justamente a entender todo lo que se vive. El 1912 de los tomos de Freud, que es el 12, es muy técnico en todo ese sentido. Hay muchos autores que nos puedan justamente servir como parte de una base teórica inicial, sobre todo. Ale comentaba que hay un autor que se llama Echegoyen, que también tiene un libro enorme de muchos aspectos técnicos. Todo ese tipo de información nos sirve. Como otro autor, Matt Manoni, nos ayuda a una premisa como una entrevista, y es mucha la base que nos pueden empezar a servir esos aspectos. Lo seguiremos trabajando justamente porque hay más conceptos que vamos a ir trabajando en base a series y películas de nuevo, pero no sé si hasta aquí quieres agregar algo más, ¿sale? A este capítulo. No, creo que quedaría un poquito más corto de lo usual, pero también me parece importante de pronto retomar estas cuestiones un poco más básicas, si lo vemos en ese sentido, porque luego ya sabemos cómo somos y nos emocionamos y queremos irnos ahí cosas bien complejas, y también es importante de vez en cuando regresar a las cosas más que nos estructuraron incluso en ese sentido dentro del psicoanálisis y que nos permiten luego seguir hablando de esas cosas más complejas. Van a ser conceptos que se tendrán y seguirán trabajando poco a poco. Recuerda como quiera que todos estos aspectos son justamente como algo de iniciar y que estamos justamente seguimos hablando de cine. Cualquier cosa como quiera podemos estar al pendiente también de sus comentarios, agradecemos mucho también. Y recuerden que los días domingos subimos todos este tipo de contenidos tanto en la plataforma de YouTube como Spotify, para que también nos puedan seguir en esta cuenta. Claro. Entonces por aquí lo dejamos el día de hoy. Como quiera nos vemos entonces el domingo. Y estamos al pendiente de sus comentarios, tanto en Spotify como en YouTube. Si nos acordamos de poner por ahí algo en alguna de nuestras redes o en Instagram de cine, que también nos puedan compartir de qué otras películas, series, cortos, personajes les gustaría que habláramos, o incluso
si tienen algún tema en particular que les gustaría que hablar, pues ya podríamos retomarlo a través justo del cine. Cuídense mucho y nos vemos el domingo. Chao. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.